con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Cuaresma, tiempo de preparación y de penitencia para los católicos. Preparación para conmemorar, que no celebrar, la Semana Santa, que incluye la pasión y la resurrección de Jesucristo. Y por eso nos ha parecido conveniente dedicar este programa a explicar la pasión desde el punto de vista histórico, porque fue un acontecimiento además enormemente documentado. Es uno de los acontecimientos de la antigüedad sobre los que tenemos más documentos y más testimonios verídicos. Y por eso hemos traído a nuestro programa a Cayetana Johnson, a quien ustedes ya conocen de otros programas, para que nos explique si es verdad lo que cuentan los evangelios o si bien se trata de, como se dice ahora, de una novela, de un bello cuento, como dice algún ex sacerdote, igual que dice lo mismo de la natividad y de la adoración de los Reyes Magos y de los ángeles, que son bellas leyendas, o sea, mentiras. Y no, aquí hay que defender la verdad. Bienvenida, Cayetana. Muchas gracias, Pedro, por la presentación y sobre todo también dar un cordial saludo a todos los oyentes que ya hace un tiempo, ¿no? Con estos 2 años pandémicos que hemos vivido, pues para mí es muy grato, ¿no? Volver a conectar con ustedes. Muy bien. Cayetana, acabas de venir de Jerusalén, o sea que estamos Cuaresma, Semana Santa. Tú has ido ahora con tu grupo de alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria a Jerusalén. Bueno, o sea que vienes no solo con las pilas cargadas, sino que vienes, me imagino, que con todo fresco. Bastante. Y además sí, ha sido un viaje de trabajo y estudio, ¿no? Con alumnos de últimos años de carrera, ¿no? De los grados dobles que tenemos en la Francisco de Vitoria, ¿no? Pues que incluye, ¿no? El Departamento de Humanidades, en dobles grados de Derecho, Relaciones Internacionales, por ejemplo. Y allí, pues nosotros, como Departamento de Humanidades, pues también formamos parte, ¿no? De su instrucción. Yo imparto allí una asignatura tanto en Derecho como en Ciencias de la Comunicación, de Historia de las Civilizaciones, y ahí pues haciendo énfasis sobre todo con el hecho religioso a través de la cultura de la humanidad, ¿no? En diversas etapas y épocas históricas, ¿no? Y entonces pues obviamente ha sido un viaje muy especial, en primer lugar por ver las caritas de los alumnos, que obviamente pues la mayor parte de ellos son observantes, son de misa, pero luego pues visitar sobre el terreno in situ, como decimos los arqueólogos, ¿no? Los lugares santos, tanto judíos como cristianos, y también el mundo musulmán, porque subimos el domingo a la explanada de las mezquitas, pues todo ello también les ha sacudido, ¿no? Y sí se notaba mucha conmoción espiritual especialmente, ¿no? Porque entre mi parte o la parte que me toca a mí impartir, más otros 2 profesores de antropología y filosofía y un sacerdote, pues allí hicimos el cuadro, ¿no? Redondo para estos estudiantes y fue realmente revelador para ellos. Yo creo que de la Francisco de Vitoria hay que elogiar precisamente que incluso aquí hay universidades de la Iglesia y de instituciones de la Iglesia que están liquidando completamente las humanidades. Vosotros en la Francisco de Vitoria, también el CEU San Pablo, las estáis recuperando y manteniendo. Y hacemos énfasis, ¿no? Es necesario mantener ese aspecto de la formación humanística, que no quiere decir que las carreras que estudien no sean humanísticas tampoco, ¿no? Pero porque derivan, pero no deja de ser que hay que valorar, ¿no? Esta forma de estudio, ¿no? Y el viaje, ¿no? También con ese sentido de peregrinación, pues es importantísimo para nuestros chicos, sobre todo en momentos como los actuales, donde ya pues en mi campo en particular, el mundo de la Biblia, de la arqueología, de la cultura judía, el cristianismo, sus orígenes y todo el desarrollo, ¿no? Histórico de la región, incluso desde tiempos cananeos, pues sí estamos notando que ya eso que tradicionalmente llamábamos minimalismo y maximalismo, ¿no? En nuestra disciplina, pues ahora ya se está transformando en nihilismo, es decir, prescindir directamente del texto bíblico para cualquier investigación o estudio, ¿no? Científico de lo que sucede en tierras de la Biblia, ¿no? Entonces eso lo estamos detectando incluso entre colegas, profesores de universidades israelíes, ¿no? De la Universidad de Haifa, de Tel Aviv, de Hebrea de Jerusalén, donde pues oye, tú puedes tener más o menos tus interpretaciones escorando de un lado a otro, pero no prescindías de la Biblia como objeto de estudio, ¿no? Y entonces eso pues de alguna manera nos enriquece y sigue haciéndolo, ¿no? Pero ahora ya hemos observado un reemplazo generacional en el cual se prefiere prescindir directamente de la Biblia, ¿no? Entonces, claro, es que la Biblia contamina.
tiene narices que un arqueólogo en Tierra Santa no pueda usar la Biblia. No, es terrible, es dramático, y además porque yo también misma lo he detectado, y es como decirle pues a un arqueólogo del mundo clásico que prescinda de la Eneida o de la Ilíada para también su disciplina, ¿no? Entonces, pues claro, no se puede entender, ¿no?, que tú prescindas de una literatura de todo tipo, ¿no?, para tus campos de trabajo, ¿no? Y la Biblia es fundamental para entender las tierras, ¿no?, de donde se va a originar el judaísmo, el cristianismo y después todas las culturas que rodean, que llamamos siempre, ¿no?, pueblos en contacto, ¿no?, con todas sus lenguas y su diversidad, ¿no? Entonces no se puede prescindir de ello. Bueno, también está pasando en historia, sobre todo en historia medieval, en España, que se desprecian las crónicas cristianas de la Edad Media. Te dicen, no, es que hay que interpretar su ideología. Mira, ideología es un concepto moderno. La gente que escribe esas crónicas podían estar pagados por los reyes o por el abad, pero serían cristianos, les gustarían más o menos, detestarían a los musulmanes, andalusíes. No podemos decir expresamente árabes, porque árabes ya sabes que vinieron muy pocos, pero hablar de la ideología de Beato de Liébana pues es algo absurdo, pero todo es para negar que los documentos del siglo XI pudiesen describir algo que fuese verdad. O sea, nada es verdad, nada sucedió porque hay una interpretación velada ideológica que yo, el pedante profesor o estudiante de posgrado actual, yo sí conozco, yo reinterpreto y yo descubro la verdad. Que al final la verdad es que no existió nada. O algo así, o que eran gente muy bárbara que se dedicaba a matarse entre ellos, no sabían usar el jabón y entonces tuvieron que llegar a Córdoba para entonces que los andalusíes les enseñasen a lavarse. Entonces aquí hay mucho de eso. Sí, por desgracia. Desde luego. Bueno, creo que tenemos ya a Carmelo López Arias al teléfono. Carmelo, ¿nos oyes? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo que explicarte, Cayetana, que he decidido invitar a Carmelo, aparte de porque es viejo amigo que ya ha estado aquí en algunos programas, porque fue el traductor de un libro que se puede conseguir en la editorial Real, un libro muy breve, de poco más de 100 páginas. Esto sí que es un libro de bolsillo, Carmelo, y que se titula La Asamblea que condenó a Jesucristo. Y es un estudio jurídico y religioso del juicio a Jesucristo. Cuéntanos un poco quiénes son los autores de este libro. Sí, efectivamente, la autoría es uno de los elementos más interesantes de esta obra, porque es obra de dos hermanos judíos, los hermanos Agustín y Joseph Lehmann, dos judíos franceses, askenazis, que eran gemelos, se formaron como judíos, se quedaron huérfanos muy pronto, fueron educados por la familia de sus tíos en Lyon, en Francia, y a los 18 años de edad, cuando cumplieron la mayoría de edad, se convirtieron al catolicismo. Fue un caso muy sonado. Yo no he conseguido en su momento muchos datos sobre cómo se produjo esta conversión, pero el caso es que se convirtieron y se ordenaron sacerdotes 6 años después de su conversión, cuando tenían 24 años, y bueno, fue una conversión y una ordenación sacerdotal muy comentada en la Francia de la época, precisamente por ser ambos judíos. Y lo que hicieron fue, desde su conocimiento del Talmud y de las demás fuentes judías, por supuesto de la Biblia también, estudiar el juicio de Jesucristo desde el punto de vista del derecho procesal judío de la época de la época de Jesucristo, que en algunos casos se remontaba siglos atrás, evidentemente. Yo el librito lo aconsejo no solo a los historiadores, sino también a los abogados, a los que han estudiado derecho o practican el derecho, porque verdaderamente es apasionante saber cómo funcionaba la legislación judía antes de la ocupación romana, bajo los romanos, cómo se realiza el juicio a Jesucristo, comparándolo, sacando los datos de los evangelios. Y lo más sorprendente, Carmelo, es que aquí los hermanos Lehmann enumeran 27 incumplimientos de las leyes judaicas. 27. Sí, efectivamente. Sí, y como ellos dicen, por una sola de ellas, en aquella época habría que haber invalidado el juicio y, por supuesto, en la nuestra también.
los incumplimientos van desde el hecho de haberse reunido el Sanedrín con nocturnidad, cosa que estaba expresamente prohibida por la ley. Y alevosía. Exactamente. Bueno, tanta alevosía que, digamos, otra de las irregularidades es que la condena estaba pactada de antemano, ¿no? En los mismos evangelios nos cuentan hasta 3 reuniones previas a la pasión en la que los miembros del Sanedrín deciden la condena de Jesucristo. Y luego durante el mismo proceso se producen una serie de violaciones que cuando las leemos evidentemente son todas conocidas, las leemos en el relato de la pasión, pero no nos damos cuenta de que igual que serían violaciones procesales hoy y causas de nulidad hoy, eran causas de nulidad entonces, porque eran directamente contrarias a los preceptos fijados en el Deuteronomio o en el tratado que hay sobre las penas sobre los Sanedrín del Rabí Judá, que hizo unas compilación de tradiciones de la Mishnah, y entre las irregularidades, pues por ejemplo el hecho de que Caifás se convirtiera en juez, en acusación y en juez, el hecho juez de que y los fiscal, testigos, juez y fiscal a la vez. Exactamente, de que iniciara el interrogatorio de Jesucristo sin haberse formulado la acusación, directamente, por así decirlo, voy a preguntarte a ver en qué te pillo, ¿no? Para intentar encontrar la causa que voy buscando. El hecho de que hubiera que buscar a los testigos prácticamente en el momento, no había testigos del delito del que se le iba a acusar, de que los testigos declararan conjuntamente cuando la ley judía establecía que debían declarar por separado, y así una tras otra. En la misma imposición de la sentencia, el dictar sentencia debía hacerse al día siguiente del juicio entre comillas en este caso, y sin embargo se dictó en el momento. O sea, hay una serie de pues sí, hasta 27, como bien has dicho, la que ellos descubren irregularidades en el proceso desde el punto de vista de la ley judía vigente. A mí me llama mucho la atención que otro de los incumplimientos, que Caifás se pone a interrogar a Jesús. Y hay un momento, uno de los momentos más impresionantes del relato evangélico, en el que Caifás, pues cuando ve que Jesucristo se le escapa, porque los testigos no se ponen de acuerdo, no se cumplen las condiciones, se nota que parte del tribunal del Sanedrín no ve claro la culpabilidad de Jesús, y entonces Caifás le dice: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y como recogen los hermanos Lehmann, el juramento era obligatorio para los testigos, pero estaba prohibido para el acusado. Exacto. O sea, sí, es una más, sí. Es una más, hombre, a mí me parece de las más llamativas, o sea, porque el propio juez le exige al acusado que se condene, que se ponga la soga al cuello. Claro, y luego cuando Jesucristo pues efectivamente proclama quién es, su condición mesiánica y divina, Caifás se rasga las vestiduras, sí. Algo que está también prohibido por la ley para el sumo sacerdote, por la significación sacerdotal de sus vestiduras, y proclama, o sea, define el delito cometido, es decir, sí. Dice, has blasfemado, ¿no? ¿Qué más pruebas necesitamos? Exacto, cuando la tipificación del delito era algo que debía decidir supuestamente el Sanedrín. O sea que realmente no se cumplió pues prácticamente ninguno de los requisitos de lo que habría sido un juicio normal, porque efectivamente no lo fue. Fue un amaño buscando lo que estaba predeterminado desde el principio, que era la muerte de Jesucristo. Así que sí, dime, Carmelo. No, que quiere decir que hay una parte muy interesante, porque el libro se divide en dos partes, que una de ellas es el análisis del juicio y otra un análisis previo, que es una aportación de ellos muy interesante, que es el nombre y la personalidad de los miembros del Sanedrín. Sí, muy interesante. De los 71 miembros que tenía, ellos consiguieron, era un tema, no es que fuera absolutamente, digamos, desconocido, pero ellos lo trabajaron mucho en su momento, y consiguieron la identidad y un poco una pequeña biografía de 42 de esos 71 miembros. Y bueno, dan a conocer cómo funcionaba el Sanedrín de una forma bastante poco limpia desde el punto de vista ético y legal.
Sí, aquí se cuenta que las grandes familias judías habían conseguido que la pertenencia al Sanedrín fuese un asunto de compra. Sí, de compra, de nepotismo, también se lo pasaban unos a otros. Sí, que los padres colocaban como miembros a sus hijos. Y había familias que monopolizaban durante generaciones los puestos en este tribunal. Hay que decir que también hubo miembros del Sanedrín, digamos, justos, como Gamaliel, que luego sacaría la cara por los apóstoles más tarde, y luego José y Nicodemo, que eran de la Cámara de los Ancianos, que fueron los que descendieron a Jesucristo de la cruz. Sí, y que precisamente, aunque formaban parte del Sanedrín, no estuvieron en este juicio precisamente porque eran conscientes de su ilegalidad. Entonces se negaron a participar en él. Sí, Carmelo, muchas gracias por lo que estás comentando, porque obviamente pues tengo también esa información acerca de las prevaricaciones que se hicieron en ese tribunal, el Bet Din, precisamente, que era el órgano, digamos, del tribunal que ejecutaba todos estos procedimientos jurídicos en el Gran Sanedrín, y se reunía precisamente en el lado, digamos, sur de lo que era el templo, el santuario propiamente dicho, para dar esa legitimación sacerdotal de estos tribunales, y efectivamente el sumo sacerdote no debía ser el fiscal acusador, que para eso tienen en derecho rabínico la figura del Satián, que es la palabra Satanás, es precisamente esa discordia. Ya está haciendo Pedro aquí cuernos de la mesa, pues es la figura, es el fiscal en derecho rabínico, y por tanto el Nasí, que es el que debía presidir, y el Ab-Bet-Din del tribunal en el procedimiento jurídico, pues debía ser la parte, digamos, defensora, o por lo menos equilibrar todas las participaciones de esos 71 miembros que debían estar convocados en esa acción judicial. Obviamente Arimatea y Nicodemo pues son las voces que representan aquel aspecto de los fariseos, que tenían muchos apoyos dentro de este grupo fariseo hacia Jesús, y Nicodemo está expresamente mencionado en el Talmud como un hombre justo, un hombre que realizaba milagros de sanación igualmente, y por eso pues obviamente no van a estar convocados el bando que apoyaba a Jesús, pues por lo que era este juicio de prevaricador y perverso. Claro. Incluso parece que la sentencia de muerte solamente podía dictarse en una sala específica del templo. Ni siquiera eso, Carmelo. No estaban autorizados para una sentencia de muerte. Habían perdido el jus gladi por la conquista romana. Eso es. Bueno, Carmelo, tenemos que despedirte, sobre todo porque tienes compromisos esta tarde de domingo, ¿no? Pues sí, pero encantado de que me hayáis llamado y de saludar a Cayetana. Igualmente, Carmelo, un abrazo. Un abrazo. Hombre, yo vuelvo a recomendar el libro que tú tradujiste, porque la verdad es un libro muy fácil de leer, muy sencillo, cuenta una historia que creemos que conocemos, aunque aporta muchísimos datos nuevos, y sobre todo pues para el tiempo de Cuaresma a mí me parece que es una de las lecturas ideales. Sí, sin duda, es la asamblea que condenó a Jesucristo, en la editorial Rial. La verdad es que vale la pena como lectura espiritual y cultural en ambos aspectos. Porque los autores no solamente hacen este juicio, por así decirlo, histórico-cultural, sino que hacen también reflexiones al hilo de ellas muy interesantes y muy, digamos, muy apropiadas para estos días. Sí, uno se pregunta, después de leer el libro, dice, bueno, ¿quién era contra el que el tribunal o el grupo más escogido del pueblo judío comete tal cantidad de irregularidades, quiere matar? O sea, contra una persona normal, contra un Barrabás, no se habrían tomado tantísimas molestias. Sin duda. Bueno, Carmelo, muchas gracias de nuevo y un abrazo. A vosotros, un abrazo. Un saludo, Carmelo. Bueno, muy interesante lo que cuenta Carmelo, y el libro merece la pena. Entonces, Cayetana, tú que acabas de venir de Jerusalén, ¿dónde habéis estado? Pues sí, hemos estado una semana larga. Estuvimos una primera mitad en el norte del país, pues como tiene que ser también, porque seguimos el itinerario, ¿no? De norte a sur del país, ¿no? El norte siempre va a representar el ministerio de Jesús en su aspecto de pescador de hombres, ¿no? Y con esos milagros de sanación tan rotundos que iba ejecutando aquí y allí. Y estuve ubicada en
en los 2 primeros días en Magdala. Y entonces hay un yacimiento, una excavación preciosa que se está realizando con las autoridades israelíes, con la Universidad de Haifa, también con el Regnum Christi. Y la verdad que es un yacimiento espectacular donde ya tenemos constancia de que Magdala era una señora ciudad con un desarrollo económico, una opulencia, que además estaba especializada en el tratamiento de los peces y hacían un pescado salazonado que encantaba a los romanos, y entonces eso le daba riqueza a la ciudad, ¿no? Un bacalao, sí. Bueno, en Cádiz había una fábrica de este condimento para los pescados, el garum. El garum, sí, sí. Les encantaba el garum, un invento, sí, sí. Además que allí los semitas y obviamente los fenicios, que son primos hermanos, ¿no?, de los hebreos, pues desarrollaron esta cultura del tratamiento de los peces y unas salsas y condimentos específicos, pues también para matar cualquier tipo de bacteria y que fuera comestible, ¿no? Entonces esta salazón, sí, sobre todo en una zona pues de un calor extremo. Eso es, y entonces pues los puertos no son puertos al uso como nosotros lo entendemos, sino que eran como pequeños docks, ¿no?, en inglés, y ahora mismo se sabe, eso es, con unos amarraderos para unos barcos. Eso es, y sabemos que ahora mismo se sabe que, y se ha excavado ya un puerto jasmoneo, y cuando hablo de jasmoneos pues nos situamos siglos I y II antes de era cristiana. También hay un pequeñito puerto romano, y la ciudad nos está dando muchos hitos de una opulencia de sinagogas. Han aparecido ya 2 sinagogas y además muy activas y además con una larga trayectoria de funcionamiento que no solamente albergaba judíos sino también judeocristianos, ¿no? Y entonces pues ahí estuvimos, y yo estuve recorriendo además, ¿no?, para ver las nuevas cosas que se estaban exponiendo. Después tuvimos obviamente la visita obligada a Nazaret y otros lugares alrededor, ¿no?, que bueno, ahora mismo el país está muy vacío, hay poquísimos grupos de peregrinación, y los que nos arriesgamos, ¿no?, porque también hay un control severo por parte de los israelíes, ¿no?, con el tema del COVID, hay que hacer PCR allí, etcétera, pues podíamos movernos después con cierta normalidad, pero muy vacío, ¿no? Y eso también, ¿no?, para las fechas, sí, para las fechas que estamos, pues es sentir, ¿no?, que el silencio de Dios está allí, está muy vivo, es un silencio muy creativo, y que somos nosotros. Yo siempre he tenido la sensación de que nosotros ahora estamos acompañando a Dios, ¿no?, en esa soledad y en ese silencio, ¿no? Y la verdad que era todo un ambiente muy poético. También fuimos ya una vez descendiendo hacia el sur, hacia Jerusalén, pues había que vivir, ¿no?, todo ese itinerario posible de la entrada de Jesús a Jerusalén y después ya los lugares de la pasión, y fuimos al lugar del bautismo de Jesús en el Jordán, pero el histórico, el genuino, y ese es el que está en Jordania. Entonces pues vivimos ahí un momento curioso, ¿no?, con un campo minado por la guerra de los 6 días, y que todavía están las minas allí con numerosos carteles que avisan para que la gente no se vaya por ahí a trotar a lo loco. Y entonces teníamos pues a los soldados jordanos, obviamente en la parte arqueológica del lugar de Juan el Bautista, con numerosos monasterios, iglesias ortodoxas, ¿no?, porque eso es de ambiente griego. Y después al otro lado teníamos los soldados israelíes haciendo su labor, ¿no? Pero todo bien, es decir, que ellos realmente lo que están protegiendo es que los peregrinos que vamos allí, o los visitantes, etcétera, pues no se les infiltre ningún loco de estos del Daesh o de cualquier terrorista de la zona y reviente un grupo de peregrinación especialmente, ¿no?, y reviente la piedad igualmente. Entonces todos esos pequeños detalles, la verdad, con los alumnos, y estar por allí en el desierto, fuimos también al Monte de la Tentación, etcétera, pues todo eso nos iba dando todo este itinerario piadoso y siempre con la sensación de estar acompañando a Dios. Oye, tengo que hacerte varias preguntas sobre los evangelios, la pasión, pero yo no me resisto a distraernos con otra pregunta. En esta ciudad, Masada, Masada, ¿no? Masada, del sur o Magdala, ¿te refieres? Magdala, que no Masada, donde fuera la última resistencia, la ciudad fortificada en una peña. Eso es. Oye, ¿cómo se reconoce la presencia judeocristiana? Amigo, tenemos pequeños detalles, ¿no? Primero por la cronología, y os puedo decir también que Cafarnaúm, lo que se ve hoy de Cafarnaúm, la sinagoga preciosa blanquita, es judeocristiana. Que cómo reconocemos una sinagoga judeocristiana, y de esto tenemos algunos ejemplos en el norte de África también, es la estrella de David con una rosita en medio del hexágono central de la estrella de David. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, mirad vuestros
iconos que tenéis en el WhatsApp y donde están los símbolos religiosos hay una estrella de David vacía en el centro y otra que tiene un puntito. Pues esa del puntito es la judeocristiana. Y entonces yo pues digo, ¿y por qué estos de WhatsApp van a tener este simbolismo tan específico, no? Porque tienes el conjunto pues del Om de los hindúes, tienes los signos cristianos, etcétera, y de repente aparecen estas dos estrellas, ¿no? Entonces me he enterado que de los accionistas que tiene WhatsApp hay un grupo judeocristiano norteamericano que están muy activos y son mesiánicos, reconocen a Jesús como Mesías y parece ser que ya están teniendo bastante participación en Israel. Fíjate también lo curioso, Pedro. Entonces este tipo de sinagogas las podemos identificar y además porque tienen una larga trayectoria y era muy fácil, lo mismo que hacía Pablo de Tarso cuando iba a las ciudades griegas, se iba directamente a su comunidad judía. Entonces, claro, pues ahí estaban todos juntos, mezclados y se oían unos y otros y era muy normal. Cuando dices judeocristianos de esa época, pues del siglo I, del siglo II, ¿te refieres a judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos? No, me refiero, porque claro, nosotros tenemos esa tendencia a poner etiquetas a las cosas, ¿no? Para definirlas. Estos seguidores de Jesús seguían siendo judíos. Entonces, no solo en cuanto a cultura y a cuanto a las costumbres, la circuncisión, eso es, que ya la sabes, abstinencia de la carne, salvo en condiciones especiales. Eso es, la alimentación del kashrut, etcétera. O sea que seguían siendo judíos, ¿no? Pero obviamente veneraban y seguían a este fabuloso hombre que era Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, bien pronto sabemos de la existencia de los ebionitas, ¿no? Que son los que vivían en pobreza. Y los ebionitas, por ejemplo, no podían ver a Pablo de Tarso. O sea que, fijaos también la especulación, el debate, la polémica que siempre identifica a este pueblo de Israel, ¿no? Y sobre todo a partir del año 70, que aquello fue catastrófico, ¿no? Sí, con la destrucción del templo y la diáspora. Sí, eso es. Y aún así, pues hay, incluso hoy yo me he llegado a encontrar con apellidos Leví, ¿no? Por los levitas, que no les gusta demasiado el movimiento rabínico, porque claro, el levita es sacerdote y necesita su santuario y su templo, y entonces eso de que vengan a ser sustituidos por los rabinos como que no les gusta mucho, ¿no? Entonces todavía sigue muy vivo, ¿no? Las heridas de este pasado y esta historia, ¿no? Bueno, ahora sí. Sí, ahora pregunta, vamos a hablar de los evangelios. Muy interesante también lo que nos has contado. Sí. Vamos a ver, a mí lo que me llama mucho la atención desde hace muchas décadas, es que los arqueólogos estáis desenterrando los edificios que aparecen descritos en los evangelios, sobre todo en la zona, en las partes de la Pasión, como el Palacio de Pilatos con el Pretorio. Sí, de hecho... Que se llama el Pretorio, que no podían pisar los miembros del Sanedrín. No. Porque además para ellos era contaminación ritual directamente, ¿no? Entonces, lo que nos queda de esa fortaleza Antonia, ¿no? Que además es justo ahora mismo lo que transcurre la Vía Dolorosa, donde se suelen realizar los Vía Crucis, ¿no? Por estas fechas. Y ahí tenemos, ¿no? Sabemos que ese era el lugar, porque además restos de esta fortaleza Antonia lo tenemos dentro del monasterio de las Hermanas de Sion, por ejemplo, con el losado original, también con determinadas marcas en el suelo de los juegos, ¿no? Que hacían los romanos, ¿no? En las tabas en el suelo, que así se entretenían. También en la iglesia de la Flagelación conservamos ese pavimento, sí que todavía quedan esos restos, ¿no? Y entonces cuando vas a la iglesia de la Flagelación, especialmente donde sufrió Jesús, lo que no está escrito, ¿no? Con ese flagelo romano, que el centurión de turno tenía que estar azotando a la persona hasta que se agotase el azotador, no el azotado, porque el azotado era fácil que se moría en el momento, con lo cual también nos indica de la fortaleza espiritual y física que tenía Jesús de Nazaret, que era un hombre de una estatura considerable, de 1,80 aproximadamente. Entonces, ese flagelo era muy especial, ¿no? Y tenemos huellas del pavimento del suelo, ¿no? Y uno va pues caminando, va transitando por la ciudad y va detectando también este losado y otras estructuras, por ejemplo, la Puerta de la Justicia, que se conserva, que era parte de la muralla por donde salían los ajusticiados al Gólgota para la crucifixión, la pena capital romana, y eso está dentro del actual monasterio ortodoxo de Alexander Nevsky, ¿no? Entonces todo eso, cuando uno lo ve, se te ponen los pelos de punta. Y yo todos los años que lo he estado viendo, porque siempre voy a ver estos lugares, a ver qué novedades hay, a ver si hay algún descubrimiento nuevo, no deja de ser que impresiona, ¿no? De saber. También se descubrió la piscina de Bethesda.
Tenemos Bethesda, sí, al norte de la ciudad. Es enorme, además. Es enorme, claro, porque además allí, además de ser un lugar de purificación ritual, también era el lugar de lavado de animales para el sacrificio del Templo de Jerusalén. Por eso eran unas piscinas importantes, considerables, y sabemos que además allí, también en época ya helenística romana, se levantó un templo a Asclepios, el dios griego de la medicina, porque eran unas aguas que eran aguas freáticas que además eran muy vivas, muy activas, y sí se sabía que tenía unas propiedades muy especiales y muy peculiares, y no es casualidad del milagro de Jesús ahí de sanación. Eso que te iba a decir, el paralítico. Eso es. Entonces, por eso, pues tenemos allí muchas referencias con esta piscina que conecta con la otra gran piscina del sur, que era la de Siloé, la del ciego, allí, y entonces esas dos acuíferos eran justo las capas freáticas de agua que suministraba a Jerusalén, ¿no? Entonces, por eso allí, ¿no? Se decía que un ángel agitaba las aguas, ¿no? De esas piscinas de Bethesda. Es que en una de estas piscinas, esta de Bethesda, se hablaba de, en el Evangelio, creo que es Juan, cuenta eso, que tenía 3 arcos y luego 2 separados. Pero como no se encontraban pruebas de la existencia de esa piscina, pues hubo gente que se lanzó a especular que si era algo simbólico, una metáfora, los 5 arcos. Y de hecho, está excavado uno de los grandes estanques, el otro está debajo ahora mismo, que han sacado en la esquina sur del segundo estanque gigantesco, pero está debajo ahora mismo del monasterio y seminario de los Hermanos Blancos. Entonces están teniendo algunos problemas de licencias para poder excavar aquello, porque está justo debajo, y entonces pues eso supondría alguna fragilidad para edificios colindantes también, ¿no? Pero ya está ahí eso, ya lo tienen ubicado. Piscina gigantesca, ¿nos puedes explicar cuáles son las medidas? Pues vamos a ver, puede ser el tamaño de la piscina de un polideportivo, por daros una idea, de un campo de baloncesto, eso para tener más idea, ¿no? Ahora mismo no sabría darte las medidas por todas las estructuras, pero suelen tener ese tamaño, y estos dos estanques se ve, y además, o sea, que no pasaban desapercibidas. No, para nada, nada. Estos edificios. Para nada, sí, y de hecho de donde salían los animales limpios, purificados para ser sacrificados en el Templo de Jerusalén, tenían una vía y una puerta específica además. Es que los evangelios estén describiendo el paisaje urbano de Jerusalén durante la vida de Jesús y su pasión, eso indica que los evangelistas fueron testigos. Por supuesto. Claro, después, es que yo creo que no entendemos lo que pasó en el año 70, no lo comprendemos. Estamos ahora con la guerra de Ucrania, los bombardeos en Kiev y en Kharkov. Pero claro, para los judíos la destrucción del templo fue algo mucho más demoledor, no solo en el campo espiritual, en el campo nacional como pueblo, sino que supuso desmontar por parte de los romanos la ciudad. Totalmente. Y de hecho, o sea, desaparecieron. Estas piscinas, estos palacios, estos edificios quedaron desmenuzados. Sí, o sea, no se llegó al punto de Cartago, que los romanos también la arrasaron y se sembró sal. Pero sí, no, y de hecho todas estas piscinas rituales sabemos que fueron reutilizadas por los romanos para su propio uso, totalmente desacralizándolos desde el punto de vista judío, ¿no? De hecho, las legiones romanas, hubo 3 en Jerusalén, una de ellas en el monte Sión, que es donde el cenáculo, donde también vivía María, donde estaba el barrio Esenio, pues se sabe, ¿no?, por arqueología, que de estos baños rituales judíos que utilizaban allí los sacerdotes en sus sinagogas y demás, ¿no?, pues había sido reutilizado por los romanos pues como bañeras típicas de una terma romana, ¿no? Entonces todo esto lo reutilizaron los romanos, y eso también causaba un dolor profundo para un judío que sabía muy bien esas piscinas para lo que era. El deseo de olvidar. Eso es. Eso, que muchas veces hay momentos en los que uno se pregunta cómo es posible olvidarlo. Yo me acuerdo que hace años visitamos uno de estos pueblos del aceite que hay en Teruel, Calaceite, Beceite, que tienen estas terminaciones, porque ahí se cultiva aceite, y fuimos a ver unas neveras subterráneas que se habían encontrado, según contaban, hacía muy poco tiempo, unos pocos años antes, en torno al 2000, excavando. Y aquí nos pusimos a excavar en los bajos de esta casa, la bodega, y dimos con esta nevera inmensa que se había olvidado, donde se amontonaba la nieve en el invierno para luego hacer hielo y hacer, una especie de helados. Y te pregunto, y esto estaba en la misma plaza del ayuntamiento, una boca calle de la misma plaza mayor del ayuntamiento, un edificio impresionante del siglo XVIII-XIX.
Y te pregunta, bueno, ¿cómo es posible que la gente se olvide de esto? Dice, bueno, pues suele pasar. Como también, no sé si tú la conoces, la villa romana de Saldaña. No, todavía no he llegado a verla. Merece la pena porque además merece, ¿no? están haciendo una restauración preciosa de los mosaicos. Bueno, pues es una villa en la que se recibía, porque se han encontrado los restos, se recibía marisco del Mediterráneo. O sea, lo bien que todavía funcionaban las comunicaciones. Y esto ya, pues, ya bajo imperio romano. Bueno, pues quedó abandonado. Se acabó eso convirtiendo en un montículo en el que a lo mejor se refugiaban los pastores, porque hay marcas en los mosaicos de hogueras. Era conocido, pero una especie de cueva, una cosa antigua, y nadie tuvo ganas de ponerse ahí a excavar pues hasta finales del siglo XIX. Ya, lo típico. Lo mismo sucedía en Jerusalén cuando uno ve las imágenes, ¿no? Los dibujos primeros, ¿no? De Jerusalén de entonces. Uno ve ahora mismo cómo está el Muro de las Lamentaciones y lo compara con ese finales del XIX y la arena, el aluvión, la vegetación, las hierbajos, todo lo que llenaba aquello llegaba hasta prácticamente al nivel actual de la explanada de las mezquitas. Fíjate cómo era la cosa. O sea que la de pico y pala que se metió allí ha sido espectacular y precisamente de la destrucción del año 70 conservamos un buen tramo de sillares del muro, ¿no? Los sillares herodianos de esa caja que sujetaba el templo de Jerusalén quedaron in situ y ahí los judíos no los han levantado porque les sirve a ellos como pedagogía para lo que no se debe hacer. Es decir, hay que recuperar nuestra nación, nuestra tierra y esto sigue siendo el ejemplo de lo que no debimos hacer en su momento porque la zona del templo la ocuparon los celotas que eran el brazo armado de la ley y entonces mientras estaban negociando el rey Agripa de los hebreos y su hermana Berenice que era la amante por esas fechas de Tito, del emperador Tito, pues estaban negociando una paz, dar una salida a todo ese momento, pero los celotas desataron sangre y fuego, los romanos reaccionaron y allí ya fue el final de todo. Y precisamente todos esos sillares cayeron y se quedaron en el sitio y esto no lo han movido y esto sirve para lección de lo que no se debe hacer. Bueno, has mencionado los celotas, antes los esenios, también los fariseos. ¿Cuánto nombre? Hay mucho nombre y no digamos los saduceos que eran la parte más estricta, ¿no? Y además por eso se dividían a su vez entre ellos. Sí, y de hecho ahora que estábamos hablando del juicio de Jesús y el Sanedrín, pues parece ser que cae del lado de esa severidad del Sanedrín en la manipulación saducea, porque los saduceos eran en creencias lo contrario a lo que era la representación farisea, es decir, no creían en ángeles, no creían en eventos sobrenaturales, no creían en la resurrección y por tanto, claro, oír a Jesús para ellos fue mortal, es decir, que suponía revolverles tanto y también su bien establecida posición en la sociedad entonces con los romanos que obviamente formaron parte, ¿no?, de toda esta prevaricación que fue el juicio de Jesús, ¿no?, contrario a esos fariseos que obviamente no estaban nada de acuerdo con el procedimiento del juicio y por ello, porque de hecho forma parte de la doctrina farisea y además es un principal mitzvah, un mandamiento según la terminología judía de que los juicios deben de ser exquisitos y escrupulosamente hechos para que la víctima al final salga inocente, no culpable. Fíjate lo que se busca. Oye, y si los fariseos pensaban así, ¿cómo es que Jesucristo los ataca varias veces en los evangelios y han pasado como sinónimo de hipócritas? Sí, por eso, porque tocó precisamente pues ese aspecto prevaricador del ser humano, que da igual que seas sacerdote, seas lo que seas, que vas a caer en la tentación. Entonces, sabemos que los sacerdotes y sobre todo el sumo sacerdocio de Jerusalén había puenteado, ¿no?, los linajes históricos desde Moisés y Salomón, es decir, los sacerdotes de Sadoc o de los arónidas, que esos eran los patanegras, ¿no? Y los que a partir de la revuelta macabea del siglo II antes de la cristiana, los propios macabeos, ¿no?, los hasmoneos, que es la dinastía reinante que sale de esa revuelta, se habían impuesto en los altos cargos, en el sumo sacerdocio, y entonces los otros pues se quedaron como diciendo, mira, que aquí nos estáis quitando la legitimidad sacerdotal. Por eso se desmarca Juan el Bautista de todo este ambiente siendo hijo de sacerdote, y era sacerdote también de una de las órdenes davídicas, precisamente de sacerdocio, porque obviamente estaba en contra de esa casta sacerdotal mentirosa y prevaricadora. Caifás. Total.
total, y no digamos después Anás también, ¿no? Otro. Y entonces, sí, y entonces pues por eso que tenemos un conjunto pequeñito que obviamente ha dado una pésima leyenda para el resto del fariseísmo, cuando no es así, y tampoco sería justo juzgar a todos los fariseos de esa manera, porque bien sabemos que había apoyo, sabemos también a través de la literatura talmúdica cómo hay rabinos que constantemente hacen referencia también a Jesús de Nazaret, y eso está escrito en el Talmud, y de hecho hay un rabino del siglo IV, el rabí Uya, que todavía se seguía preguntando por qué habían crucificado a Yesu HaNotzri, y ahí está en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, nunca mejor dicho. Oye, has mencionado la crucifixión. Claro, es un juicio con condena a muerte, pero ya nos lo ha insinuado Carmelo, los judíos habían perdido el derecho a condenar a muerte. Eso es. Tenían que trasladar al acusado ante la autoridad romana y que fuese ella la que, digamos, sancionase la condena y la aplicase. Eso es. De hecho, el tribunal rabínico, el Bet Din del Gran Sanedrín, no estaba permitido, no tenía la función de la condena a la pena capital, no la tenía, solamente podía tratar asuntos religiosos, asuntos de preceptos, asuntos sobre el sacrificio, las vestimentas sacerdotales, etcétera. No tenía más allá de capacidad penal. Entonces, lo que buscan sacar o son sacar e invertir el tema es al sacar una acusación de sedición por parte de Roma, que eso sí a Roma le interesaba, porque desde luego no estaba por la labor de tener sediciosos en su imperio. Eso, si no condenas a no eres amigo del César. Eso es. Entonces ahí sí, no logran sacar esa pena, y aún así también Pilatos estuvo en un momento titubeando, porque también dentro de la exquisitez jurídica no había nada en contra de Jesús, no había en ningún momento posibilidad, y ahí también tenemos la leyenda, ¿no?, de la mujer de Pilatos, que también defiende a Jesús de Nazaret, porque había tenido un sueño. Había tenido, eso es, y ya tenía una inquietud, ¿no?, acerca de la figura de Jesús. El caso es que también desde el punto de vista romano tampoco condenaban así a la ligera, pero Pilatos sí sabemos que hay, y además hay descripciones acerca de su personalidad bastante egoica, bastante como de querer llamar la atención, porque el destino de Judea pues no era un destino muy apetecible para todo romano, y él quería destacar por de alguna manera, ¿no? El caso es que finalmente se produce esta condena, y por eso yo también, ¿no?, desde el punto de vista ya más trascendental, yo siempre comento a mis alumnos, si estos fariseos prevaricadores son los que hacen trampa, ¿no?, en un juicio perverso y malevoso, es Roma la que también al final tuvo la última palabra. Por tanto, tenemos una doble responsabilidad como occidentales y también como orientales, ¿no? En este sentido, la crucifixión, que además, frente a lo que tenemos en las representaciones iconográficas, la cruz no debía ser tan alta como habitualmente se nos representa, porque los leños, las maderas, tampoco eran de árboles altos. Entonces, el tamaño la figura, la imagen del colgado debía estar prácticamente a tamaño casi natural de las personas que estaban alrededor de él. Oye, has mencionado, vamos por lo que cuentas, oye, los evangelistas, prácticamente se puede decir que estuvieron en el juicio, bueno, sí, tanto en el juicio del Sanedrín como en la comparecencia ante Pilatos. Sí, no, allí además es que las distancias, cuando uno ya controla los sitios en la ciudad de Jerusalén, donde fue el escenario, ¿no?, de tratamiento tanto de la pretorio como luego después va a ser el palacio donde se instaura Pilatos, con una gran piazza delante, todo estaba muy próximo a la casa de Caifás, también a la casa, ¿no?, de María, su madre, en el Monte Sión, estaba en el mismo recinto, y todos ellos fueron testigos, ¿no?, de los acontecimientos, de qué podía suceder, cómo podían actuar, algunos de ellos con cobardía también, y ahí tenemos las negaciones de Pedro. Entonces, todo eso formaba parte de este ambiente que obviamente era muy agitado, y para eso también tenemos diversos relatos que dan fe de este hecho y por qué, también cómo trascendió más allá, ¿no?, del año 33, toda esta historia de Jesús de Nazaret. Dentro de esta conquista que realizan los romanos y esta convivencia, porque es cierto,
que no llegó a haber una, como le llamáis los arqueólogos, una aculturación del pueblo judío tan fuerte como la hubo por parte de otros pueblos conquistados por los romanos. Lo que indica que los romanos preferían dejar algo a los judíos para que no molestasen, no se sublevasen, no estuviesen ofendidos. A lo que voy es que los judíos no podían portar armas. Solo la guardia del templo, ¿no? Eso estaba en manos de los levitas, precisamente, ¿no? Los levitas eran bien bravos, y yo a veces cuando les ves con o te les imaginas con la vestimenta blanca sacerdotal que llevaban, siempre llevaban esa daga y se encargaban de la vigilancia, de custodiar las horas de plegaria, de ver el decoro de la gente que entraba, ¿no? Al patio de los gentiles, especialmente, ¿no? Que ese era el mundo, digamos, cosmopolita, ¿no? De toda esa explanada del templo, y esos eran los que defendían, con armas y todo lo que hiciera falta, ¿no? Y por eso pues también, ¿no? Fueron parte de esa guardia que fue a prender a Jesús, ¿no? En Getsemaní, ¿no? Estaban también como parte, ¿no? De ese contingente romano. ¿Y Barrabás era solo un ladrón, un asesino, o pertenecía a alguno de estos grupos mesiánicos? Era un grupo, sí, pertenecía a un grupo al mesianismo de entonces, porque de hecho esa época en la que vive Jesús era de alto nivel apocalíptico mesiánico, y de hecho las referencias continuadas a Isaías, eso formaba parte de la liturgia y la lectura sinagogal, pues sí formaba parte de estos grupos como buen celota que era, porque el celota sí lo que buscaba era el advenimiento, ¿no? Del Mesías, pero por las bravas. Y entonces acelerarlo, y había que combatir, había que luchar. Entonces, claro, también para ellos la referencia eran los macabeos, precisamente, ¿no? Que son los campeones, son los machotes, ¿no? Los que buscan la restauración expulsando a los griegos. Ellos pensaban que podían hacer lo mismo con Roma, y al final no fue así. Oye, has mencionado que la teoría que tenéis ahora sobre el tamaño de las cruces. Claro, la emperatriz Helena, que no sé si es la patrona vuestra de los arqueólogos. Sí, patrona junto con San Damaso por la parte masculina. Los dos son patrones arqueólogos, sí. Entonces, cuéntanos cómo Helena encuentra la cruz. Sí, también son estas leyendas prodigiosas que tenemos alrededor de cuando Helena se encarga ya, gracias a su hijo Constantino, de desmontar el templo que levantó Adriano después de la guerra de Bar Kokhba, 132-135, pues para hacer damnatio al Gólgota y que se dejase de venerar lo que allí los seguidores de Jesús seguían recordando, pues levanta un templo a Venus. Entonces, claro, Santa Elena, cuando ya llega por allí a comienzos del siglo IV, empieza a desmontar todo aquello y iba a ciegas porque no sabía dónde podía estar la tumba y qué más podía encontrar, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Da con la tumba, que estaba impecable dentro de todo el peso, ¿no? A plomo que supone un templo romano, y encuentra esa piedra, ¿no? Ese banco de pudridero que conocemos, donde estuvo el cuerpo vendado de Jesús y su sudario, y después poco más abajo va a dar con las canteras, y en esas canteras, o las antiguas canteras de la ciudad, es donde los romanos aparcaban, entre comillas, ¿no? Las cruces de la crucifixión. Entonces ahí viene, ¿no? Toda esta historia de la Vera Cruz, y de hecho hoy en el Santo Sepulcro, en esa zona de cantera que todavía conserva, ¿no? La roca madre, con las huellas del cincel de los masones, ¿no? Que están trabajando, masones en el buen entendido de la palabra de la masonería. Los canteros, y los llamamos así, pues todavía queda esa huella, y hay una imagen de ella con la cruz, ¿no? Precisamente, ¿no? Y después ya, pues esa cruz con el tiempo se perdió, porque luego vinieron persas sasánidas, vino más gentes que obviamente hicieron trizas esa cruz, y también los peregrinos iban llevándose trocitos de esa cruz, y entonces al final se perdió, y hay muchos trocitos, ¿no? De la Vera Cruz por todas partes. Algunos dicen que puede ser, otros que no, quién sabe, pero que si se juntaran todos los trocitos que hay por el mundo, pues daría un cruzón enorme. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Eso se dice. Sí. Un amigo me comentó que alguien había hecho una recopilación de los trozos que se reclaman como de la Vera Cruz, y que no, quedaba para construir una cruz. Una cruz no muy grande, pero una cruz para crucificarlos. Pero eso de que ahí saldrían varias cruces, un bosque de cruces. Un bosque, incluso dicen que eso ya son las tradiciones piadosas, ¿sabes lo que comentan? Sí, bueno, es que también se mezclan a veces tradiciones piadosas con tradiciones, vamos a decir, malvadas. Ya, también. También. Sigamos el asunto. Hemos ido muy deprisa con la crucifixión. Claro, esto has mencionado que era un castigo reservado a los sediciosos.
¿Qué otro tipo de castigos solían aplicar los judíos y los romanos? Desde el lado romano, lo más habitual es que a la crucifixión no se llegara porque primero pasaban por la flagelación. Y la flagelación era tan brutal que además se ve muy bien en la película de La Pasión de Mel Gibson, y realmente la persona no llegaba vivo para ser crucificado, ¿ok? Y entonces, ya por el lado judío, la pena capital, la pena de muerte no se podía aplicar, ni siquiera la lapidación, ¿ok? La lapidación que se hacía en cuestiones muy puntuales de blasfemia o de adulterio ya no se aplicaba, y llegó a estar ya abolida en la época de Jesús. Ya se abolió la lapidación, que no se ejecutaba, pero se abole de manera formal, ¿no? Y por eso tenemos el episodio del Evangelio de la adúltera, cuando Jesús dice: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque precisamente gracias a un gran sabio de Israel, un gran rabino, Yohanan ben Zakkai, quedó abolida la lapidación por adulterio. Muy bien. Te tengo que preguntar por el papel de las mujeres. Claro, no están en el tribunal, no están en el pretorio, pero están pues, en el Gólgota y acompañando a Jesús. Sí, señor. Además es que son fundamentales en todo rito funerario. De hecho, existe la costumbre de la Shemira, se llama así, que es la de los vigilantes, y ese era un papel compartido entre hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, ¿no? Las que se encargaban, por un poco como las plañideras en nuestro mundo, ¿no? Pero ellas se encargaban especialmente de vigilar el aspecto del tratamiento del cuerpo con aceites, el lavado ritual, etcétera, y de vigilar que el cuerpo no sufriera ningún daño por lo menos los 3 primeros días de fallecido, para que no vayan roedores o insectos, etcétera, porque hay una esperanza en la resurrección. Y esto está muy bien tasado en el Talmud también, este comportamiento, y las mujeres tenían mucho que decir. De hecho, sabemos que en Megiddo, por ejemplo, se ha descubierto una iglesia del siglo III, bien temprano el siglo III, donde se mencionan a 3 señoras con nombres y apellidos. Es decir, una especie de figura de protodiaconizado femenino. Y de estas causitas estamos teniendo cada vez más. Claro, ha quedado claro que los judíos no podían condenar a muerte. También está el episodio con el que le intentan pillar a Jesús, de hay que pagar el tributo al César. Eso, pues darle la moneda al César, ya que es suya. Claro, ahí está la trampa. Los judíos también estaban sometidos a la fiscalidad romana. A la fiscalidad romana, y le estaban buscando. No te escapas, No. Eso en todas las civilizaciones siempre hay que pagar impuestos. Esto nos toca pagar al César lo que es de César, y ahí eran una de las maneras de cazarle en trampa por sedición, porque si te negabas a pagar tributo al emperador, entonces ahí sí que iban los romanos contra ti. Bueno, no tenían moneda propia, pagaban impuestos, no podían portar armas, salvo esta guardia, no podían condenar a muerte ni ejecutar sentencias, o sea, todos no tenían ninguno de los atributos de soberanía. No. O sea, pero a su vez era gente revoltosa. Muy revoltosa. Y además yo siempre digo que donde discuten o hablan 2 judíos sale un tercer partido político. Eso es habitual y es uno de sus refranes favoritos. Son polemistas, son argumentativos, etcétera, pero jamás llegan al cisma. Jamás verás un cisma en el judaísmo, porque eso no se contempla. Siguen siendo hermanos. Oye, ¿habéis encontrado restos, esqueletos, claro, de crucificados? Sí, tenemos. Hay casos ya y están en el Museo de Israel, y además que también sorprende por la forma de crucifixión, especialmente en los talones, porque no es la posición habitual que nosotros vemos siempre de Jesús, que tenemos como los 2 pies sobrepuestos y el taladro en el centro. Sí. No, aquí se ve que el ajusticiado le han puesto las 2 piernas separadas a los laterales del leño y haciendo el corte transversal, es decir, que es el taladro transversal, y esto sí que lo tenemos tal cual que apareció en un osario, precisamente. ¿Y el crucificado cuánto tiempo podía vivir? Se esperaba que no fuera más allá de un día. Y entonces se le tenía que romper las piernas, para acelerar el fallecimiento, y en el caso de Jesús la cosa fue más dramática todavía, porque era muy fuerte, y además eso, él aguantaba, ¿no? Entonces al final pues se le tuvo que atravesar el costado, etcétera, para acelerar todo. Bueno, también se puede interpretar el lanzazo como una confirmación de que efectivamente murió. Sí, era la confirmación, de hecho, era la confirmación. Claro, que no dijese, no, es que tuvo un desvanecimiento, una muerte aparente, etcétera. Era eso, para probar, y salió agua, líquido pleural, salió sangre, etcétera, pero era la manera de acelerar también la muerte.
Pues te quería ya preguntar para acabar, entonces, los evangelios, aparte de, de las, del contenido religioso, que eso ya entra en la fe y en la fe y en la gracia, pues son una especie de guía humanística y guía de la época de por Jesús. Por supuesto, más una literatura también para bíblica y alrededor, ¿no? De prestigiosos autores como Flavio Josefo. Desde el lado romano tenemos a Plinio el Joven, tenemos a Tácito también, y diversas fuentes que confirman lo que estamos leyendo en los evangelios sinópticos. Y es más, ahora mismo hay una gran especulación acerca de unos fragmentos del Nuevo Testamento que han aparecido en Qumran, en la cueva 7, y hay referencias a los evangelios de Marcos, especialmente también de Santiago. Han creado mucha polémica, todavía se sigue trabajando sobre estos fragmenticos y van a adelantar la fecha de escritura final de los evangelios sinópticos, y eso también levanta ampollas, pues obviamente a los académicos que han publicado no las canonizaciones de los evangelios sinópticos, pues ahora van a tener que enmendar y probablemente adelantar fecha al año 40 de era cristiana. Sí, es que hay una creencia que viene del mundo protestante, pero que ha aceptado, por desgracia, muchísimo profesor y académico católico, biblista, de que los evangelios son muy posteriores, incluso pasado el siglo I. Eso es. Y que entonces, claro, no reflejan con fidelidad lo que pasó. Eso es, que y que son incluso añadidos. Elaboraciones piadosas para las comunidades cristianas. Eso es. Y eso, pues ahora parece ser que se está desmontando con estos fragmenticos que están en griego, y entonces ahí está un profesor que además fue maldito durante mucho tiempo, O'Callaghan. Xavier O'Callaghan, sí, y fue un proscrito, jesuita, ¿no? Sí, fue proscrito durante mucho tiempo, y ahora se está recuperando los trabajos que ha hecho este buen hombre, y la verdad que está confirmando y dando un giro espectacular a las cosas, igual que el testimonio flaviano, donde además hay un equivalente al testimonio flaviano que recoge el mundo árabe cristiano del siglo X, que se ve genuinamente ese testimonio flaviano y que no puede ser falso. Oye, una preguntita difícil. ¿Qué lengua hablaba Jesús? ¿O hablaba varias lenguas? Porque a mí siempre me llamó la atención que el cartel que coloca Pilatos en la cruz está escrito en latín, en arameo y en griego. En griego. El título es famoso, ¿no? Que también esa es otro, para hacer otro programa acerca de este tipo de reliquias, o el títulos y los clavos y todas estas cosas, ¿no? El caso es que seguro que hablaba arameo para comunicarse en el día a día. Obviamente también conoce el hebreo porque es lengua obligatoria litúrgica. Que además se dice, y Jesús leía los libros. Eso es, y eso forma parte de una instrucción de un programa maravilloso de enseñanza universal que tuvieron los fariseos, que desarrollaron los fariseos, de obligar a todo judío a estudiar, aprender a leer y a escribir, desde el más sencillo hasta el más potentado, y por eso podía leer y escribir Jesús. ¿Y hablaría o conocería griego y latín? Sí, porque de hecho dentro de las lecturas litúrgicas de los hebreos también estaba contemplada la Septuaginta, y sabemos de sinagogas en la costa que leían en las sinagogas la Septuaginta, la traducción al griego hecha por esos fabulosos sabios, 70 sabios. Así que esa descripción que también se hace para quitarle importancia a Jesús, de decir, era un campesino como otro cualquiera. No, muy cultivado, era un campesino muy cultivado, como tantos otros de su época también, ¿no? Entonces todo eso lo podía ejercitar. Bueno, como tu amiga, la ninfa, la peregrina Egeria. Exacto. Sí, una grande peregrina. Además, ella sola, te la imaginas entrando por el sur de Israel, además en esos desiertos y con no sé cuántos bandidos en el camino. Es muy valiente. Una señora que fue desde Hispania, creo que desde la provincia de Galicia, se hizo la peregrinación ella sola hasta Tierra Santa. Eso es. En caravanas, en barcos. Claro, hombre. Viajaría acompañada. Con perdón. Sí, oye, pues pero viajó y volvió y lo contó. Sí, exacto. Además es que lo bonito de ella, que describe ampliamente de determinadas costumbres y cosas de la vida cotidiana que ella veía. Pues oye, Cayetana, si estás dispuesta, te traemos un día para que nos hables de esta señora. Sí, señor. Y de todos los peregrinos cristianos del Imperio Romano. Que la gente viajaba, no mucha gente viajaba, pero había gente que viajaba y mucho. No, y debemos nuestro trabajo precisamente al apoyo de los peregrinos de aquel entonces. Bueno, pues queridos oyentes, hasta aquí ha llegado nuestro programa, que cada vez que viene a Cayetano Johnson es un programa interesantísimo, nos salen unas cosas fantásticas.
fantásticas contigo, entretenidísimas, y yo creo que también que elevan el espíritu y confirman en la fe, que diríamos. Así que hasta aquí, como les digo, hemos llegado, y la semana que viene, Dios mediante, pues otro programa más.